Hola, ¿qué tal? Soy Dani. Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy, impuestos y criptodivisas. ¿Sabéis cuando en otoño miráis al horizonte y veis una nube de tormenta de esta negra y pensáis, aún no llueve, pero de aquí media hora se va a poner a llover? Bien, pues eso es lo que nos está pasando ahora. Hay un problema que está viniendo hacia nosotros, está viniendo muy rápido, que es la forma en la que tributan las bitcoins, el Ethereum, el Ripple, el Solana y todas estas criptodivisas. Se está empezando a hablar de cambios legislativos, concretamente en Francia, y yo hoy os quiero explicar de dónde viene el problema y los diferentes puntos de vista. Para poder hacerlo, primero voy a hacer un repaso muy breve de por qué pagamos impuestos y qué conceptos hay. Y a partir de ahí me centraré en las criptos y veremos por qué son conflictivas. ¿Vale? Bueno, sabéis todos que evidentemente pagamos impuestos para financiar los servicios del Estado y los pagamos de diferente forma, el IVA, el no sé qué, el no sé cuántos. Entonces os quiero hablar de las tres formas típicas de pagar impuestos que tenemos de forma directa. La primera es el impuesto sobre la renta, ¿no? Que sea el impuesto del trabajo. Sabéis que a nosotros nos retienen de la nómina cada mes una cantidad en función de lo que cobramos para financiar los servicios del Estado, carreteras, hospitales, colegios, etc. ¿no? Con lo cual, primera parte, rentas del trabajo. Segunda parte, patrimonio. El patrimonio es lo que nos hacen pagar por el hecho de tener bienes, ya sea, por ejemplo, pues desde cuentas bancarias con muchísimo dinero, o ya sea, por ejemplo, pues pisos o cosas así. Todo eso es patrimonio. Se hace una especie de bolsa de tu patrimonio y tú tributas por lo que tienes, ¿no? Eso es un impuesto, en este caso, sobre la riqueza. La riqueza. Hay impuestos sobre el trabajo, hay impuestos sobre la riqueza. Y hay un tercer tipo de impuesto, que es en el cual me quiero centrar, que es el impuesto sobre el ahorro. ¿Qué pasa? Que hay una serie de actividades que no son laborales, pero que generan dinero, que generan ahorro. Y eso también se paga impuestos. Por ejemplo, sería el impuesto que tú pagas si tienes, por ejemplo, un piso en alquiler, que lo alquilas a alguien y te paga un dinero. Sobre ese dinero se tributa. Por ejemplo, si tienes un dividendo porque tienes unas acciones de una compañía, o por ejemplo si tienes acciones de una compañía, ¿no? ¿Cómo tributa todo esto? Pues básicamente la idea es que se pone todo en una especie de pila y hay un escalado, ¿no? Y el escalado es distinto que el de la renta. Sabéis que la renta puede llegar hasta el 40 y pico, ¿no? La base sobre el ahorro, hay una parte que, si no recuerdo mal, va libre, y luego a partir de ahí sube al 21 y a partir de ahí sube al 23, y por tanto estamos hablando de que tú pagas más o menos un 20% de las plusvalías realizadas. Es decir, yo no pago dinero por tener acciones en bolsa, sino que yo pago dinero en el momento que yo las vendo. Por tanto, en ese momento se genera un beneficio y sobre este beneficio es de lo que yo pago el impuesto. ¿Se entiende la idea? Lo voy a repetir porque de aquí viene el problema, ¿eh? Recordad, cuando yo pago impuestos sobre el ahorro es sobre la plusvalía. Por tanto, la plusvalía se produce en el momento de la venta. Yo vendo las acciones, pongamos que vendo 1000 acciones de Nvidia y me dan, no sé, pues 140.000 euros, por decir algo. ¿Vale? Pues de esos 140.000 euros se resta el precio de compra. La plusvalía han sido 20.000. Pues estos 20.000 tributan al 21 o una cosa de este estilo. ¿Se entiende la tributación? Bien. ¿De dónde viene la polémica? La polémica ha saltado en Francia porque el gobierno de Francia ha amenazado con que por primera vez en la historia va a hacer tributar las criptos, concretamente, por su tenencia, no por su venta. Es decir, por el puro hecho de tener criptos, se va a considerar que eso ya es una plusvalía y se va a hacer tributar esas criptos, ¿no? Digamos que, por ejemplo, tú tenías, me lo invento, no sé, 10.000 euros comprados de bitcoins. En estos momentos tu cartera de bitcoin vale, me lo invento, 14.000 euros. 14.000 euros. No las has vendido. Por tanto, de hecho, técnicamente no se ha producido la plusvalía porque la plusvalía se produce en la venta, ¿sí? Pero tú tienes una especie de plusvalía latente si las vendieras de 4.000 euros, que sería 14.000 menos 10.000. ¿Sí? Bien, lo que el gobierno de Francia está proponiendo es hacer pagar a la gente directamente por la tenencia de criptos, directamente pues cada año, por el hecho de tenerlas, por el hecho de tener una plusvalía. ¿Se entiende la idea? Claro, evidentemente toda la gente del colectivo de las criptos ha puesto el grito en el cielo porque ha dicho esto es inconstitucional porque básicamente me estás haciendo pagar por un beneficio que yo no he tenido, porque hasta que yo no venda esas criptos realmente no hay un beneficio. Y la verdad es que tienen razón, es decir, el beneficio se produce en el momento de la venta. Es un poco como si tú me dijeras, no, yo tengo melocotones, pero aún no los he vendido. Y digo, ya, pero págame 1.000 euros en impuestos. Y dice, pero es que no puedo porque aún no he vendido los melocotones. Yo cuando cobre ya le pagaré los 1.000 euros de impuestos. Porque si no, me estás obligando a malvender los melocotones para poder pagar el impuesto.
Sí, ¿veis la idea? Es decir, el problema es que si a mí me estás obligando a pagar impuestos de unas criptodivisas que no he vendido, técnicamente lo que me estás diciendo es que si no tienes liquidez, voy a tener que vender las criptodivisas para poder pagar el impuesto y entonces seguir invirtiendo. ¿Sí? Con lo cual, el punto de vista contrario a la norma lo que dice es, nos están haciendo pagar un impuesto sobre un beneficio que aún no se ha producido, por tanto esto es inconstitucional porque va contra el espíritu de los impuestos, que el impuesto lo que tiene que hacer es taxar, ¿no?, o gravar los beneficios, no la mera tenencia de unas acciones. Es decir, yo, por ejemplo, si tengo acciones de Nvidia, como el ejemplo que decía antes, durante 5 años, yo no pago dinero por tener esas acciones, lo pagaré cuando las venda, que es el momento en el que se produce el beneficio. Esto lleva siendo así en todo el mundo occidental, toda la historia. Es decir, realmente el hecho de tener unas acciones no tributa. Y os explico por qué no tributa. No tributa porque ese dinero de las acciones ya ha pagado impuestos, porque ese dinero proviene de una renta del trabajo. Es decir, para yo poder pagar esas Nvidias que compré, este dinero es dinero que ya está neto en mi cuenta bancaria porque de alguna forma entró y por tanto al entrar ya pagó impuestos. Entonces lo que tú tienes que hacer es hacerme tributar la plusvalía, no el hecho de tenerlas, porque tenerlas ya he tributado. ¿Veis la idea? Entonces la gente del colectivo cripto ha puesto el grito en el cielo porque ha dicho, oye, no, es que no puede ser que nos estéis haciendo tributar cuando aún no hemos producido beneficios, ¿no? Bien, os cuento la tramoya del por qué intentan hacer esto. Ahora me pongo del otro bando, ¿no? Intentan hacer esto por básicamente 3 motivos, ¿vale? Uno, muy sencillo de explicar, y 2, que son un poquito más complicados. El que es muy sencillo de explicar, es obvio que en el mundo occidental no salen las cuentas. Reality check. Tenemos una población envejecida, cada vez tenemos más pensionistas y tenemos menos gente pagando las pensiones, con lo cual los gobiernos intentan, como sea, encontrar dinero para seguir pagando la estructura del Estado, ¿no? El Estado, digamos, socialdemócrata, ¿no? Es decir, el Estado a la europea, que tiene pensiones, que tiene subsidios de paro, que tiene educación gratuita, que tiene sanidad gratuita, es un Estado que es caro. Y, por tanto, evidentemente, los Estados intentan hacer tributar todo lo que se pueda. ¿La alternativa qué es? Pues la alternativa básicamente es empezar a desmantelar el Estado, que sería la receta, y que quede claro que no opino, solo explico, ¿no? Sería la receta, por ejemplo, Milei. Milei lo que ha hecho en Argentina es decir, vale, los números del Estado no salen, llevamos décadas con unos niveles de deuda brutal porque estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, por tanto lo que voy a hacer es desmantelar el Estado. Por tanto, privatizaciones, por tanto elimino servicios públicos y un esquema mucho más, digamos, ligero, ¿no? Pero lo que es evidente es que el primer motivo por el cual están intentando hacer esto es porque el Estado ha de ser sostenible y no lo es con una población que sigue envejeciendo, ¿vale? Los otros 2 motivos, que son los reales, os voy a contar ahora, y aquí viene la traca, ¿vale? O sea, si sois criptos, escuchad bien ahora porque ahora viene el motivo real por lo que están haciendo esto, ¿vale? Bien, el primer motivo es que, sinceramente, en el mundo de las criptos, lo sabemos todos y todos somos mayorcitos, la estrategia estándar de mucha gente que está metida en criptos es el holdeo. El holdeo es básicamente la tenencia de criptos hasta la eternidad. Es decir, pase lo que pase, no vender. ¿Por qué? Porque las criptos es un mercado, digamos, a 10 años vista, ¿no? Remontándonos al pasado 10 años, es un mercado obviamente al alza, a diferencia de la bolsa, que es un mercado que a veces sube, a veces baja, a veces sube, a veces baja. Las criptos sí que tienen bajadas, pero en general hay una curva creciente brutal. Por tanto, si realmente no te hace falta el dinero, la mejor estrategia con las criptos muchas veces es mantener las criptos. Por tanto, ¿qué está pasando? Está pasando que tenemos gente que tiene... No olvidéis además que las criptos han subido muchísimo de valor. Es decir, estamos hablando de que las bitcoins se han multiplicado por cientos o por miles. No estamos hablando de multiplicarse por 2. Estamos hablando de que lo que antes valía pues 100, ahora vale 10.000 o vale 20.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la plusvalía latente no realizada es brutal por toda esa gente que lleva haciendo holdeo desde hace muchísimos años. ¿Me explico? Es decir, Hacienda lo que está calculando está diciendo, vale, aquí hay gente que compró criptos, compró bitcoins a $100 o a $1.000 y ahora valen casi 100.000. Claro, fijaos esto, cuando tú has comprado un activo a 1.000 y ahora vale 100.000, imaginaos la plusvalía que estás teniendo, ¿sí? Entonces, Hacienda dice, calla, de ese dinero yo quiero una parte. Y la gente dice, ya, pero no las he vendido, la plusvalía no se ha fabricado. Entonces Hacienda lo que está intentando es cortar las cadenas de holdeo. Lo que está intentando es que la gente que está haciendo una estrategia de holdeo, que me parece lógica, tal y como es el mundo de las criptos, tenga que vender esas criptos
para pagar. ¿Por qué? Porque básicamente Hacienda intuye que ahí dentro hay una bolsa de millones descomunal que solamente con un cambio legislativo, y si el cambio legislativo, digamos, cuela, puede conseguir meterle tijera a toda esa cantidad de dinero brutal. ¿Vale? Con lo cual, primer motivo por el cual lo están haciendo, para cortar las cadenas de holdeo extremo que están, digamos, realizando unas plusvalías que aún no han pasado por banco, pues descomunales. ¿Vale? El segundo motivo, y de hecho este es más de informáticos, recordad que yo soy ingeniero informático, ¿vale? Bien, sabéis que en los países el delito fiscal, ¿no?, y las investigaciones fiscales solamente abarcan N años. ¿Y sabéis por qué abarcan solamente N años? Esta es una pregunta curiosa. Sencillamente por un tema de volumen de datos. Es decir, pensad que España tiene 47 millones de población y básicamente analizar y perseguir todas las transacciones dinerarias del país no es sencillo, y por tanto hay que poner una fecha de cut-off, ¿no?, de corte, básicamente porque llega un momento que ya no hay potencia de cálculo para estar vigilando qué hizo el señor Dani el 1 de enero del año 2017 con su dinero. Entonces la idea es que básicamente hay una especie de ventana móvil de análisis de Hacienda donde Hacienda pone el ojo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Sucede que con las criptos, como que muchas de esas criptos son más antiguas que este tipo de plazos de tiempo, lo que a Hacienda le da miedo es que la gente se vaya de rositas y no pague ya directamente cuando haya la plusvalía, es que directamente no pague, porque básicamente sea intrazable por lo larga que es la cadena temporal. ¿Me explico? Es decir, el volumen de datos que hace falta para vigilar a gente. Hay mucha gente que tiene criptos y no tiene la menor intención de venderlas hasta que un día se jubile. Y claro, imagínate un chaval que tiene, yo qué sé, 25 años cuando compró criptos y resulta que tiene metidísimo en la cabeza que hasta que no tenga 65, es decir, de aquí 40 años, no se va a sacar las criptos de encima. Y que el día que lo haga, bueno, pues que alguien le persiga y le diga, vale, ¿cuándo compraste las criptos? ¿Y a qué valor? No, mira, las compraste hace 40 años. No habrán registros informáticos de aquella época. Con lo cual, Hacienda se está encontrando. A diferencia de la bolsa, en la bolsa el patrón clásico es gente que compra, vende, en operaciones relativamente cortas. Cortas me refiero a semanas, meses. En cambio, en el caso de las criptos, Hacienda se está encontrando gente que está haciendo operaciones tremendamente largas y le da miedo, primero, lo que decía, que hay unas plusvalías no realizadas descomunales que podrían financiar el Estado, y segundo, le da miedo que para cuando esa gente realice las plusvalías puedan irse de rositas porque no tengan capacidad para trazar de dónde venía cada una de estas operaciones. ¿Vale? Con todo eso, ¿qué pasa? Pues que Hacienda básicamente, sabéis que la Hacienda española usa una técnica bastante curiosa, que es que en un país en el que todos tenemos presunción de inocencia, no es así con Hacienda. Hacienda básicamente es juez y parte. Ya sabéis que Hacienda, antes de que tú hayas conseguido hacer un proceso judicial contra ellos y lo hayas conseguido discutir, directamente ya te han quitado el dinero de la cuenta. Lo cual varias veces se ha hablado de que eso, bueno, habría que verlo a nivel de legislación europea, hasta qué punto eso es normal o no es normal, ¿no? Porque yo en teoría tengo derecho a una defensa. Bien, pues Hacienda básicamente lo que ha dicho es, no la española, esto está empezando en Francia, pero ¿qué pasa? Que estoy oyendo el run acercarse hacia España, ¿no? Se está empezando a hablar de eso, de que las criptos tributen por su mera tenencia, no por su venta. Yo en este vídeo lo que he intentado explicaros los dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista del inversor cripto que te dice, oye, pues si yo no he tenido plusvalías, ¿por qué me estás haciendo pagar por una plusvalía que no se ha realizado? ¿Vale? Y el punto de vista, digamos, del Estado que dice, ya, pero es que primero hay que financiar el Estado. Segundo, con el holdeo extremo estáis difiriendo esto hasta la eternidad, que sí, que vale, que tenéis derecho, pero es que básicamente ahí hay una cantidad de millones descomunal, no os imagináis la cantidad de dinero que hay en criptos, no ya en España, sino a nivel mundial. Y tercero, hay un problema, que es que tienen un problema serio a nivel técnico, de que sea posible que no sea tan fácil de trazar. Este último problema se viene incluso exacerbado, porque sabéis que con las criptos se pueden hacer una cosa que con la bolsa no se puede hacer, que es que se pueden hacer trueques. Y esto, los que no seáis de criptos, os va a sonar un poco bestia, ¿vale? Pero es que es lo más normal en criptos. Por ejemplo, si yo tengo acciones de Nvidia y ahora de repente me canso de Nvidia y lo que quiero es comprar Intel, yo lo que hago es vendo Nvidia, en ese momento el dinero viene a mi cuenta bancaria, por tanto aquí hay un hecho impositivo, que es la plusvalía, y al día siguiente, si queréis, compro Intel, pero por el camino ha habido un hecho impositivo, que es que yo he puesto el dinero en la cuenta y por tanto he realizado una plusvalía, ¿vale? Con las criptos se puede hacer una cosa que es más bestia, que es que yo puedo coger con un operador de criptos, por ejemplo Coinbase, Binance, cualquiera de estos que os suena, y yo puedo tener una cartera de bitcoins y directamente convertir las bitcoins en Ethereum, por ejemplo. Y no han pasado por la cuenta, es decir, no ha habido una realización de beneficios. Con lo cual, claro, el gobierno dice, no, aquí ha habido una realización de beneficios. Y el inversor dice, no lo ha habido, porque yo he cambiado una acción por otra. De hecho, no ha habido un momento en el que se haya depositado el dinero en mi cuenta, ¿vale? Claro,
estamos en lo de siempre, la tecnología avanza, deja atrás las leyes y claro, los gobiernos intentan actualizar esas leyes para garantizar la preservabilidad del Estado, ¿no? ¿Esto está bien o esto está mal? Bueno, no soy yo quien lo tiene que decir. Desde luego, yo no soy ni abogado ni soy político, yo solamente soy un divulgador que os he querido explicar un poco una tormenta que creo que va a ser una tormenta muy fuerte. No olvidéis que hay muchísima gente que ha metido dinero en criptodivisas a nivel mundial y también a nivel español. Seguro que todos vosotros en la típica cena de Navidad tenéis el amigo que compró bitcoins en su día y que las tiene tiradas de precio y que sabéis perfectamente que el día que las venda, ese tío es millonario, porque cuando un activo se multiplica su valor por 1000, por poco que tuvieras, ahí hay mucho dinero, ¿no? Y por tanto, Hacienda va contra eso, intentando básicamente cortar con esas inversiones. También hay que verlo desde un punto de vista ético. Ya sé que no es lo suyo, porque al final la ley es la ley, ¿no? La ética es una cosa distinta, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí lo que tienes es gente que con un esfuerzo prácticamente nulo ha obtenido unas plusvalías descomunales, y claro, el Estado dice, vale, pero aquí tenéis que poner vuestra parte, porque si no el Estado se hunde, ¿no? Es decir, digamos que ante la pretendida avaricia desde el punto de vista del Estado, ¿no? De los inversores en criptodivisas que no quieren compartir nada, y el Estado que dice, ya, oye, has ganado un por 1000, que menos que des, no sé, un 20% al Estado, ¿no? Ahí está la controversia. Veis que estoy intentando no mojarme, lo que estoy intentando es explicar los dos argumentos para que vosotros, que al final sois los que tenéis aquí la inteligencia y el criterio, veáis un poco, decir, mira, he visto este vídeo de Dani, yo opino que lo correcto sería esto o lo correcto sería este otro, ¿no? Pero estas leyes están viniendo, creo que va a haber una ofensiva contra las criptos a corto plazo y vamos a ver cómo reacciona la gente. Ya sabéis que yo soy Dani Navarama, intento hacer vídeos explicando el mundo moderno, divulgando un poco de información, intentando que el contenido sea interesante. Si os lo ha parecido, oye, os agradezco muchísimo que os suscribáis al canal, ya somos más de 36.000, estoy súper contento, gracias a todos por estar ahí. Y como que este es un tema que es polémico, os invito a seguir el debate aquí abajo, en los comentarios. ¿Qué haríais vosotros? ¿Sois inversores de criptos y os tiene cabreado el hecho de que os puedan hacer pagar por la tenencia de las criptos? ¿O sois del otro lado y pensáis, oye, qué menos que esta gente pague en parte, porque lo que no puede ser es que estén forrando y al país le haga falta dinero? ¿Cuál es vuestra opinión? Os invito a que la dejéis aquí abajo. Gracias.